tardes. Soy alumna de la Universidad Peruana Unión, estudio la carrera de Ingeniería Civil y en esta oportunidad vamos a presentar el video sobre un trabajo escalonado que tiene para poder calcular caudales mediante 4 métodos. El docente encargado de este curso es el ingeniero Palacios Tobar y los integrantes de mi grupo es Santa Cruz de la Cruz Claudia y mi persona Carvajal Robles Leslie. Bueno, en esta oportunidad como primera parte vamos a presentar el estudio de hidrología para el puente Rumichaca 2. Primeramente vamos a presentar los aspectos generales. Dentro de ello tenemos antecedentes, ya que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el MTC, lanzó el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, el cual consiste en la elaboración de los estudios a nivel definitivo y el desarrollo de expediente técnico para el reemplazo de 12 puentes de la ruta Clemente Ayacucho. Aquí podemos ver los 12 lugares donde se va a desarrollar los puentes y los tramos, ¿no? En qué tramo se va a colocar. El objetivo de este proyecto es el componente de hidrología de Puente Rumichaca. Es con fines de máximos caudales, determinar los caudales de diseño para cada uno de los puentes acorde a las recomendaciones dadas por el MTC. El otro es recopilación de información en lo que se respecta a estudios hidrológicos, hidráulicos y morfológicos sobre el curso de agua y antecedentes históricos como desbordes y registros de precipitaciones extremas con la cuenca de aporte. En pocos resúmenes es determinar el caudal de diseño, como el mismo título dije, determinar los caudales por 4 métodos. La segunda parte es la inspección de campo. Aquí podemos observar que el puente Rumichaca se encuentra con una latitud de 13.2028 grados y una longitud de 74.3222, con una zona de 18L en el este con una coordenada del este 54.9864 y una coordenada del norte 85.25.089. Aquí se puede observar el río donde se va a hacer el estudio. Y aquí se puede observar en la segunda imagen el puente Rumichaca. Vistas de aguas abajo del puente Rumichaca y ver vistas de agua arriba. Ahí se puede observar. Y ahora, como tercera parte, vamos a hacer un estudio hidrológico para el puente Rumichaca 2. Para ello vamos a realizar una recopilación de información cartográfica. Y aquí, en esta vista satelital en la cuenca Rumichaca 2, podemos ver las cartas nacionales requeridas, el límite fronterizo y por dónde va a pasar todos los ríos que se encuentran en esta cuenca. Hidrografía de la cuenca. Podemos ver que en la cuenca del puente Rumichaca está con 276.65 kilómetros de área y con un perímetro de 83.72 y una longitud del cauce principal, aquí podemos observar, de 26.8. En esta imagen podemos observar la vista satelital de la cuenca y el centro del poblado. Aquí nos indica que está el cuenco río Apacheta de 276.6 kilómetros cuadrados y el río Apacheta de acá, lo mismo. Y un puente Rumichaca 2 va a estar aquí. Aparte de eso, también podemos observar la recopilación de información hidrométrica y pluviométrica. Para ello se realizó 5 estaciones. La primera estación se llama Cuchuquecera, es un túnel cero, la tercera Choclococha, cuarta Lilicay y la quinta Iñacaná. Aquí se puede observar las estaciones hidrométricas y pluviométricas cercanas de la cuenca.
Los criterios asumidos para la selección de las estaciones pluviométricas necesarias para el estudio son: estaciones dentro de la cuenca en estudios o dentro de la cuenca madre, estaciones con un área de influencia considerable sobre la cuenca de estudio, estaciones con data confiable con una cantidad aceptable de registros históricos, estaciones que se encuentran funcionando actualmente. Acá podemos observar la estación Cucho Quesera con una latitud 1325 y una longitud de 2074 y una altitud metros sobre el nivel del mar 3750. También podemos ver la hidrología estadística. Dentro de ello está el análisis y verificación de consistencia de datos. Eso más adelante mi compañera lo va a explicar en el anexo B sobre la hidrología. Después también vamos a realizar una prueba de bondad de ajustes y precipitaciones máximas. De igual manera, mi compañera con el anexo B nos va a explicar cómo se determina la prueba de bondad. Función representativa y precipitaciones máximas de 24 horas. Acá vamos a hacer función de ajustes a los 100 años, 150 años, 175 años y 500 años. Con el método de Lang-Parson 3. También se hará distribución de tormentas de diseño, riesgos admisibles y vida útil de un periodo de retorno. También se realizó un modelamiento hidrológico de precipitación y escorrentía y cuenca de aporte. También se va a analizar una infiltración y precipitación neta, donde será explicado más detallada en el anexo B. Acá podemos observar todas las fórmulas que se va a hallar para poder determinar. Aparte de eso, también vamos a analizar las transformaciones de precipitación neta a escorrentía, caudales máximo de diseño. Ya estamos llegando a nuestro objetivo general. Acá podemos ver los caudales, vamos a hallar los caudales máximos de diseño hidrograma unitario de Schneider con un periodo de 100 años, 175 años y 500 años. Todo lo que acabo de mencionar sobre los estudios detalladamente vamos a presentar en el anexo B. Y como conclusión de estos estudios, podemos ver que la cantidad de data del cual no siempre es de libre información es algo muy importante. Para poder hacer los estudios de consistencia y prueba de bondad de ajuste, en nuestro caso se obtuvo data de 10 años, los cuales son dados por el CENAMI. También existen muchas metodologías y modelos de precipitación escorrentía, pero muchas con ciertas consideraciones, las cuales no pueden ser aplicadas a todo tipo de proyectos. Los caudales obtenidos por el periodo de retorno de 100 años se usan para el estudio de inundaciones. Los caudales obtenidos de un periodo de retorno de 150 años se usan en puentes para la obtención de niveles de agua máxima. Y para un periodo de 500 años se usan para cálculos de socavaciones que dan en las estructuras hidráulicas como estribos de puentes, así calcular las socavaciones. Más adelante mi compañera los va a presentar en el anexo A, donde se va a explicar detalladamente sobre el plano del lugar donde vamos a determinar los caudales. Y en el anexo B y de igual manera se va a presentar los cálculos y los datos de hidrología. Bien, continuando con la exposición, explicaremos sobre los anexos. En el anexo número 1 se encuentra el mapa donde está ubicado nuestra cuenca, que es en Ayacucho. Nuestra obra es un puente que se llama Rumichaca 2. En la cuenca podemos encontrar las vertientes, cuáles son las vertientes que se unen a la cuenca. Bien, en el anexo 2 podemos ver el cuadro de análisis de información de precipitaciones máximas de 24 horas.
Eh, el número de años son 10 años, la estación es Cucho-Quesera. Bien, los años que se tomaron en cuenta fueron desde el año 1998, 1999, el 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010. Como se ve en el cuadro, empezamos desde el mes de julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y en el último cuadro se ve la precipitación máxima. Es el promedio de todos estos meses. Bien, en el cuadro número 2 podemos encontrar la prueba de bondad de ajuste de Smirnov-Kolmogorov. Al lado derecho vemos los datos de los caudales, vemos los años, que desde 1998, como ya lo mencionamos, hasta el 2010. Y tenemos las presiones máximas sobre las 24 horas, que son los promedios. Al lado izquierdo tenemos los datos de la estación Cucho-Quesera, que tenemos los puntos, la presión máxima sobre las 24 horas y el caudal. Ya, ahí tenemos los datos. Como vemos, n igual a 10, x igual a 29.6, la pendiente es igual a 8.6, el CA es 0.7. A continuación se pasa al análisis estadístico para distintas funciones de probabilidad. En el otro cuadro vemos la prueba de bondad de ajuste de Smith-Kolmogorov en la distribución normal y la estación, como ya mencionamos, Cucho-Quesera. Tenemos los puntos, la presión máxima sobre 24 horas, el caudal, el Z, el F y la fórmula que está ahí, ¿no? Bien, abajo tenemos los datos que nos van a servir para el desarrollo de este ejercicio. Del análisis obtenemos que el DC es igual a 0.116, estadístico de Smirnov-Kolmogorov es mayor de la fórmula que obtenemos. De la tabla bien, en la siguiente tabla tenemos la prueba de bondad de ajuste de Smirnov-Kolmogorov, es la distribución log normal, es el segundo método. Tenemos los datos del análisis que obtenemos. Nos da otra media y otra división estándar, como podemos ver. Como el DC es menor que el DT, entonces el registro de caudales sí se ajusta a la distribución log normal para el nivel de significancia dada. Bien, en el otro método, que es la distribución de Gumbel, también tenemos nuestros datos en la tabla. Podemos ver abajo los datos que obtenemos, la desviación estándar, la media, bueno, todo cambia, ¿no? Ahora, para esta fórmula tenemos otros datos y solo reemplazamos. Y como el DC es menor que el DT, entonces el registro de caudales sí se ajusta a la distribución Gumbel para el nivel de significancia dada. Este método también se ajusta. Ahora, para el cuarto método tenemos la distribución Pearson, la 3. En el cuadro podemos ver los datos y más abajo tenemos del cálculo, ¿no? Lo que nos salió. Y esto, como DC es menor que el DT, entonces el registro de caudales sí se ajusta a la distribución Pearson 3 para el nivel de significancia dado. Ahora, para el siguiente método de Smirnov-Kolmogorov, que es la distribución log Pearson 3, también tenemos los mismos datos de nuestra tabla
hacemos el cálculo, nos salen los datos y también se ajusta a la distribución de registro de caudales. La prueba de bondad de ajuste de Snur-Golgomorov, ahora habiéndose realizado los cálculos respectivos de la prueba de bondad de ajuste de Smirnov-Golgomorov, se pasa a analizar en base a un criterio de orden de ajuste, cuál es la función de probabilidad que mejor se ajusta estadísticamente a los datos. Así entonces se tiene que... En el cuadro tenemos la función probabilística, la prueba de Snur-Golgomorov. Bien, vimos el método normal, log normal, Gamble, Pearson 3 y log Pearson 3. Los 5 métodos que hicimos se ajustan. Y el orden de ajuste es... el normal es el número 5, el log normal es el 3, el Gamble es el 2, el Pearson 3 es el 4 y el log Pearson vendría a ser el primer orden de ajuste. Bueno, como conclusión decimos que la función de probabilidad que mejor se ajusta estadísticamente al registro de datos de precipitaciones de la estación pluviométrica analizada es log Pearson 3, ya que viene a ser de primer orden de ajuste. Estadísticamente a los datos, sino de encontrar una función representativa de los máximos que puedan ocurrir en la zona. Por ende, en base a la tabla de resumen de máximos para cada función, se ha decidido que la base estadística para estimar máximos sea la función. Bien, como parte 2 del anexo B, vamos a ver la estimación de precipitaciones máximas. Según la distribución normal, tenemos el tiempo de retorno en años, como mínimo tomamos 2 y como máximo 1000. El periodo, el z del tiempo de retorno y la precipitación máxima las 24 horas. De todos estos datos, tomamos el dato de tiempo de retorno y precipitación máxima las 24 horas. Como vemos en el gráfico, ese es el gráfico que nos salió. Ahora veamos el siguiente cuadro, que es según la distribución log normal. Tenemos los mismos datos y ahora nuestro gráfico ha bajado, ¿verdad? Las precipitaciones han bajado, se han reducido en los últimos años. Ahora, en la estimación de precipitaciones máximas, según la distribución de Gamble, necesitamos solamente los datos de tiempo de retorno, el periodo y la precipitación máxima de 24 horas. También tenemos un gráfico de distribución de Gamble que podemos observar. Casi las precipitaciones se mantienen casi constantes, se podría decir. Ahora en el siguiente cuadro, que es según la distribución de Pearson 3, bueno, acá ya han aumentado, ¿no?, el W y el K. También podemos ver en nuestro gráfico los datos que nos salen. Ahora, según log Pearson 3, tenemos aumentado, ¿no? Es el tiempo de retorno en años, la precipitación, el W, el K, que es un coeficiente, el logaritmo de caudales máximos y la precipitación máxima en 24 horas. También nos da un gráfico que podemos observar. Bueno, nuestro cuadro de resumen de precipitaciones máximas. El periodo de retorno, ya como dijimos que se tomó mínimo 2 años y máximo 1000. Tenemos la normal. Tenemos el log normal, Gamble, Pearson 3 y el log Pearson 3. Según estos métodos tenemos la precipitación máxima de 24 horas. Si bien se puede estimar los caudales máximos futuros para diferenciar funciones de probabilidades, solo se trabaja con aquella función que mejor representa los máximos. Esto ya se determinó al aplicar la prueba de bondad de ajuste. Entonces,
Se presenta a continuación la función de probabilidad escogida y sus precipitaciones máximas futuras para diferentes periodos de retorno. Para la estación en estudio, como ya sabemos, la estación se llama Cuchuquecera, y como tomamos la de Log-Pearson según el ajuste de bondad, la Log-Pearson 3, esa era la que más se ajustaba según el orden que nos había salido, y tenemos los datos que nos dan las precipitaciones máximas de 24 horas según el tiempo de retorno. Y el máximo registrado fue de 43.9 milímetros. Bien, podemos observar también el análisis gráfico de la prueba de bondad de ajuste, la comparación de distribuciones de probabilidad. Prueba de ajuste de bondad es el gráfico según la estación pluviométrica. Y ahí tenemos, ¿no? Abajo tenemos se podría decir como leyendas. A cada método le pusimos un color para poder diferenciar en el gráfico. Bien, ahí tenemos los cuadros que nos dan 10 datos se registró. Tenemos la fórmula, que es el TR es igual a n más 1 entre n menos m más 1, donde el TR es el periodo de retorno en años, y el n es el número de datos, y el m vendría a ser el lugar que ocupa el dato ordenado en forma creciente. Bien, continuando con el siguiente cuadro, podemos ver la determinación de curvas de intensidad, duración y frecuencia. El método Natural Resource Conservation Service. Ahí tenemos nuestro cuadro, la distribución de lluvias según el SCS, la tormenta de 24 horas. Tenemos los datos, tenemos un pequeño gráfico. Según la distribución de lluvias tenemos los tipos, el tipo 1 y 1A, que es el clima marítimo del Pacífico con inviernos húmedos y veranos secos. El tipo 3, que corresponde al Golfo de México y las áreas costeras del Atlántico, donde las tormentas tropicales producen lluvias de 24 horas muy grandes. En el tipo 2 corresponde al resto del país. Esto sacamos de la fuente sacada de hidrología aplicada Ben Show de 1988. Para la cuenca de estudio, en estudio se escoge la distribución de precipitación máxima en 24 horas, el tipo número 2. Para tal tipo de distribución se obtienen los siguientes porcentajes de precipitación total acumulada e incremental. Según el cuadro de distribución adimensional de la tormenta del NRCS, tenemos ahí los datos, el tiempo nos dan en horas, nos dan el I, el IA, en los tipos, ¿no? Tenemos I, IA, 2 y 3. Según las horas, nos dan los datos. Para el tipo 2 tenemos el tiempo en horas, el porcentaje de precipitación acumulada y el porcentaje de precipitación incrementada. Tras analizar las 4 distribuciones de lluvia, se pudo concluir que las precipitaciones máximas de duración de hasta 5 horas ocurren entre las horas 6 y 14, y en este rango de horas se procedió a interpolar en intervalos de 15 minutos, que vendría a equivaler 0.25 horas, tal como se muestra a continuación. En el siguiente cuadro, ¿verdad? Como vemos, aquí podemos ver en el cuadro el tiempo, la distribución, tiempo de retorno, en 5, tiempo de retorno en 2, tiempo de retorno en 10. Según esto, obtenemos las precipitaciones máximas, la precipitación acumulada y la incremental. Al separar la lluvia total de 24 horas de precipitaciones máximas de duración 15 minutos, puede determinarse las lluvias máximas de duración de 15, 30, 45 y 60 minutos. Dichas precipitaciones máximas se muestran a continuación. Bien, acá podemos observar en el cuadro, tenemos las duraciones hasta 300 minutos.
Finalmente se puede obtener las intensidades máximas, tal como se muestra en el siguiente cuadro, y cómo se obtiene según la fórmula, ¿no? I es igual a Pt entre T. No es precipitación total entre el tiempo, ¿verdad? Bien, en el siguiente cuadro podemos ver las precipitaciones, y según estas precipitaciones nos sale el cuadro de intensidades máximas, que se muestra las gráficas de precipitaciones acumuladas versus el tiempo, y además los hietogramas de las tormentas de diseño. Ahí tenemos el gráfico del hietograma según el tiempo de retorno en 50 años, el tiempo de retorno en 100, en 175, en 500 años. Ahora vemos el siguiente gráfico, que es la distribución de precipitación máxima en 24 horas en tiempo de retorno de 50 años. Ahí vemos que nos sale 22.9, ¿verdad? En 100 años, 25.3. El tiempo de retorno en 175 años, 27.2. El tiempo de retorno en 500 años, 31. Ahora vemos el método de Natural Rose Conversation Service. Con el cuadro de intensidades máximas mostrado anteriormente se puede graficar las curvas de intensidad, duración y frecuencia, pero como es común se busca una ecuación que pueda describir estadísticamente a las tres variables involucradas: la intensidad, el tiempo de retorno y el tiempo, utilizando una regresión lineal múltiple para poder determinar el K, el M y el N. Según esto, ahí tenemos la fórmula y los resultados del análisis de regresión. En el cuadro tenemos los resultados. Siendo la ecuación conocida, se puede reemplazar en ella valores para cualquier tiempo de retorno y duración de lluvia, obteniéndose como resultado la intensidad. A continuación se muestran algunos valores de intensidades según dicha ecuación y su respectiva curva de intensidad, duración y frecuencia, como vemos en el cuadro. Y según este cuadro tenemos un gráfico donde están las curvas de intensidad, duración y frecuencia según este método. Bien, seguimos. Para la determinación de la precipitación efectiva, neta o en exceso, tenemos el método Natural Resource Conversation Service, el NRCS, que es el EXE. A continuación se determinará el hietograma de precipitación efectiva. Lluvia que se convierte en escorrentía a partir de una precipitación bruta o total de duración de 24 horas. Los datos, como tenemos, las condiciones de antecedentes de humedad, estrés, el número de curvas de la cuenca, los parámetros calculados, tenemos la capacidad de almacenamiento de la cuenca, la infiltración potencial máxima, 4.3 pulgadas. Tenemos también donde es la pendiente, ¿no? Son 108.9. La extracción o pérdidas iniciales, umbral de escorrentía, que es 0.9 pulgadas. Y tenemos el LA, que es igual a 20, el IA, que es igual a 21.8, donde el IA es igual a 0.2 por el S. Solamente reemplazamos y nos sale 21.8. Bien, los resultados también tenemos en el cuadro, según el tiempo, el periodo de retorno de 2 años. Cuando es de 2 años, ahí tenemos las presiones, cuánto nos sale. También podemos ver el hietograma de precipitación total y efectiva en el tiempo de retorno de 2 años.
into the night. I raise my hand to the fire, but it's Bien, ahora vamos a ver el tiempo de retorno de 5 años. Tenemos a continuación, se determina el litogramo de precipitaciones efectiva, lluvia que se convierte en escorrentía a partir de una precipitación bruta total de duración de 24 horas. Tenemos los datos, tenemos los parámetros calculados y, bueno, los resultados, ¿no? Tiempo de retorno en 5 años. Según el tiempo tenemos las precipitaciones. Bueno, también vemos el gráfico. Ahora, de 10 años. Tenemos los datos, los parámetros calculados, los resultados, tenemos el cuadro, tiempo y el periodo de retorno. En 10 años también podemos ver el gráfico. Y así vamos viendo de cada periodo de retorno. Ahora de 20 años podemos ver el gráfico. El periodo de retorno de 50 años, también tenemos los datos, los parámetros calculados. Con esto sacamos los resultados y el gráfico que está ahí, ¿no? De 100 años, también podemos observar de 175 años, de 500 años, en el gráfico de 500 años ahí está, ¿no? Tenemos las leyendas, ¿no? Precipitación total, que es el azul, y la precipitación efectiva, que vendría a ser el rojo. Bien, ahora vemos la determinación de la escorrentía directa, según el método hidrograma unitario sintético de Snyder. A continuación se determinará el hidrograma unitario de la cuenca a partir de las características físicas de ella. Tenemos los datos, el área de la cuenca, la longitud del cauce principal, la longitud del cauce principal hasta el centroide de la cuenca. Tenemos el factor que depende de las características de la cuenca entre 1.8 a 2.2, el factor que depende de las características de la cuenca entre 0.56 a 0.69. Tenemos los parámetros calculados del hidrograma unitario estándar, tenemos el hidrograma unitario requerido. Bueno, según estos parámetros obtenemos un resultado, ¿no? Donde podemos ver el tiempo, como fue 0, de 5, 10, 15, 20, 25, y el cálculo por centímetro de lluvia efectiva en metros cúbicos. Tenemos el tiempo, el caudal. Bien, ahora conocido el hidrograma unitario de la cuenca, se procede a determinar el hidrograma unitario correspondiente a lluvias de duración 1 hora. Tenemos los datos, tenemos los parámetros calculados y los resultados. Con los parámetros calculados anteriormente se puede determinar puntos conocidos del hidrograma unitario para la lluvia de duración. Luego se puede interpolar más valores de tal forma que se obtengan ordenadas por cada hora. Los valores que no tenemos lo interpolamos, en eso tenemos un cuadro y nuestro hidrograma. También podemos ver un gráfico donde nos dice que el periodo de retorno en 100 años, nos da la precipitación total, la precipitación efectiva, como leyendas, cada uno tiene su color, y el hidrograma de escorrentía directa producido por la precipitación máxima en 24 horas en el tiempo de retorno de 100 años. Se puede obtener además el hidrograma de salida producido por la lluvia más el caudal base, que vendría a ser 1 metro cúbico sobre segundo. Tenemos nuestro cuadro de salida, el gráfico que nos da el hidrograma de salida producido por la precipitación máxima en 24 horas más el caudal base.
menos el tiempo de retorno que nos lleva hacia el base. Del hidrograma de salida se puede concluir que el caudal pico es igual a 47.3 metros cúbicos sobre segundos. La hora en que se produce el caudal pico, o sea la máxima, es en 21 horas de inicio de la tormenta, ¿no? Ahí se da el máximo. En el siguiente hidrograma que podemos ver es el tiempo de 175 años. Tenemos los hidrogramas, como ya vimos en el anterior caso, y en el del hidrograma de salida se puede concluir que, según el tiempo de retorno, que es de 175 años, el caudal pico sería 57.9 metros cúbicos por segundo. La hora en que se produce el caudal pico es las de 21 horas inicial, igual que la de 100 años. Ahora, la de 500 años se puede concluir que el caudal pico es igual a 80.9 metros cúbicos sobre segundo, y la hora que se produce el caudal pico es en las 21 horas iniciada la tormenta. Ahora, según el método de hidrograma unitario sintético triangular del SCS, a continuación se determinará el hidrograma unitario de la cuenca a partir de características físicas de ella. Tenemos los datos, los parámetros calculados. En los parámetros calculados tenemos el tiempo de concentración y tiempo de retardo. Tenemos las características de hidrograma unitario triangular. Según esto, nos dan unos resultados. Como vemos, con los parámetros calculados anteriormente se puede determinar puntos conocidos del hidrograma unitario para la lluvia de duración. Luego se puede interpolar más valores de tal forma que se obtengan ordenadas para cada hora. Tenemos el cuadro, los cuadros, el gráfico, el hidrograma. Ahora, para un tiempo de retorno de 100 años, tenemos nuestro hidrograma de la precipitación total y efectiva. Tenemos el hidrograma de escorrentía directa producida por la precipitación máxima de las 24 horas. Y se puede obtener además el hidrograma de salida producido por la lluvia más el caudal base, donde el caudal base es igual a 1 metro cúbico sobre segundo. Tenemos el hidrograma de salida producido por la precipitación máxima de las 24 horas más el caudal base más el tiempo de retorno de 100 años. Bien, se podría decir que del hidrograma de salida se puede concluir que el caudal pico se da a las 86.8 metros cúbicos sobre segundos. En la hora que se produce el caudal pico es a las 16 horas iniciales de la tormenta. Ahora vemos en los 175 años cuánto sería su caudal pico, es 108.5 metros cúbicos sobre segundo. La hora que se produce el caudal pico es 15 horas de inicio de la tormenta. Va bajando, ¿verdad? En 500 años también tenemos nuestros hidrogramas y según el hidrograma de salida se puede concluir que el caudal pico es de 157.1 metros cúbicos sobre segundo. La hora que se produce el caudal pico son las 15 horas iniciales de la tormenta. Bien, ahora según la duración del caudal pico tenemos el método racional modificado, TEME. A continuación se determinará el caudal pico de la tormenta. Tenemos los datos, los parámetros. En los parámetros tenemos el tiempo de concentración. Ahí tenemos los datos, ¿no? Tenemos el coeficiente de uniformidad, que tenemos caída en la 246. Tenemos el coeficiente de simultaneidad o factor reducido, que nos da 0.84. Tenemos el umbral de escorrentía, que es igual a 21.4. Bien, según estos parámetros, los datos, tenemos los resultados en el cuadro. Y como conclusión de estos estudios, podemos ver que la cantidad de data del cual no siempre es de libre información es algo muy importante. Para poder hacer los estudios de consistencia y prueba de bondad de ajuste, en nuestro caso se obtuvo datos de 10 años, los cuales son dados por el fenómeno. También existen muchas metodologías y modelos de precipitación y escorrentía, pero muchas con ciertas consideraciones, las cuales no pueden ser aplicadas a todo tipo de proyectos. Los caudales obtenidos por
periodo de retorno de 100 años se usan para el estudio de inundaciones. Los caudales obtenidos de un periodo de retorno de 150 años se usan en puentes para la obtención de niveles de agua máximos. Y para un periodo de 500 años se usan para cálculos de socavaciones que dan en las estructuras hidráulicas como estribos de puentes, así calcular las socavaciones. Won't you let the light shine through?